Hola chicos, Ciencias Naturales 19.3. Estructura de la materia cristalina. Se debe a un tal Hauy en el siglo XVIII, en 1770. La primera teoría sobre la estructura de la materia mineral cristalizada. Suponía que los cristales estaban formados por numerosas partículas de forma poliédrica. Estas eran las partículas, las unidades elementales que él decía que formaban la materia cristalina. Yuxtapuestas, es decir, unas a continuación de otras, formando conglomerados bastante acertada con la realidad. A estas moléculas, que ahora las llamamos modernamente celdas cristalinas o celdas unitarias, pues él las llamaba moléculas o partecitas integrantes. Así de fácil. ¿De qué están integradas? Pues de moléculas integrantes. La hipótesis de Hauy, que en un principio satisfizo los principios de la cristalografía, fue desechada por su imposibilidad de explicar todas las propiedades de los cristales, por ejemplo, la dilatación térmica. Aunque es correcta esta teoría en cuanto supone que las partículas más pequeñas de los cristales están distribuidas en perfecto orden. Es decir, el acierto de Hauy fue decir que la materia, las partículas, están distribuidas en perfecto orden. Orden era la palabra importante. Que tú dirás, bueno, pero eso ya se supone hoy. Pero en aquel tiempo nadie había observado, o no lo dijo, que las partículas interiormente podían estar ordenadas. Se suponía más bien que serían, pues, lo que hoy entendemos por amorfo, que ahora lo vamos a ver a continuación. Más tarde, Bravais, este ya 1948, que me recuerda mi fecha de nacimiento, emitió la teoría reticular. Es decir, teoría reticular. Reti significa red. O sea, que había como una red. Y sustituyó el término de moléculas integrantes por el de moléculas químicas. O sea, teoría reticular, cuyas unidades fundamentales eran moléculas químicas. Esto fue uno de los avances de Bravais. Según dicha teoría, las moléculas que forman la materia cristalina se disponen en los nudos de redes paralelepipédicas. En redes, vamos a escribir la palabra paralelepipédicas. Un paralelípedo es un cuerpo volumétrico con caras paralelas. Entonces, él dijo que había unas redes a base de esas pequeñas celdas que eran paralelepípedos, exhibiendo una periodicidad tridimensional. Es decir, que en las tres dimensiones se observaba una periodicidad. Por aquí, una distancia, la misma distancia. Por aquí, otra distancia, puede ser igual que esta o distinta, pero a partir de ahí, la misma distancia. Y por aquí, pues lo mismo. Tanto si era igual que estas como si eran distintas, se observaba periodicidad. Y en cualquier lugar del volumen se observaba esta periodicidad tridimensional, que disponen de distancias constantes y según las tres direcciones del espacio. Quiere ello decir que si nos colocamos en cualquier punto de su estructura, en este punto,
y avanzamos en cualquiera de los tres ejes, nos encontraremos con esa. Si avanzo en este sentido, me encontraré con este periodo. Si avanzo en este, me encontraré con este periodo. Y si avanzo en este, me encontraré con este periodo. Eso se daba en toda el volumen de la estructura cristalina. Encontraríamos un ordenamiento idéntico de las moléculas componentes de la estructura. De esta manera, se introdujo para la estructura de los cristales el concepto de periodo discontinuo. Periodo discontinuo, que ha perdurado hasta nuestros días. Las moléculas se hallan dispuestas, las moléculas químicas se hallan dispuestas en filas. Esto sería una fila. Lógico parece. La distancia entre dos moléculas de una misma fila recibe el nombre de periodo. Esta L es el periodo. Un conjunto de filas forman un plano reticular. Y los espacios geométricos de dicho plano, los espacios geométricos en este caso parece que son cuadrados, pero si llegan a ser filas que tuvieran los átomos o las moléculas así, pues entonces habrían sido triángulos, podrían haber sido hexágonos, podrían haber sido otros polígonos. Este plano se denomina malla. Tú piensas lo que es una malla. Es una red en su sentido plano, que utilizamos pues para separar algo, para que las pelotas no traspasen un campo de fútbol, etcétera, etcétera. Se denominan mallas. Pero, ojito, porque luego va a venir la palabra o el concepto de malla cristalina. O sea, que de momento hemos dicho que un plano formado por distintas filas es una malla. Y luego vendrá lo que es una malla cristalina. Esto tiene un sentido de ser una superficie, mientras que la malla cristalina tendrá superficie de ser, el concepto de ser un volumen, que va a venir ahora, que pueden ser triangulares, cuadradas, rectangulares, rómbicas y hexagonales, y parece que nada más. Curioso, curioso. O sea, que estos polígonos que quedan entre las distintas filas de una malla, o polígonos en los que quedan seccionado o separado, clasificado una malla, pueden ser triangulares de 3, cuadradas, es decir, con cuadrados regulares, rectangulares, rectángulos, rombos, y hexagonales. Hexagonales. La intersección de varias filas, es decir, ahora hablamos ya no de paralelismo y construcción de una malla, sino una fila con sus nudos, con sus partículas, sus átomos, o sus moléculas, o sus iones, que pueden ser las tres cosas, intersectado por otras filas, donde en esas intersecciones es donde está lo que se llama el nodo, que es la misma palabra que nudo. Posición en la que, según Bravais, se halla la partícula, la molécula. Molécula que vamos a ver que puede ser también, ya lo he dicho, o átomo o ion. La superposición espacial de numerosos, atento, un plano reticular. La superposición espacial, es decir, a este plano yo le superpongo otro por delante, y otro por aquí, y otro por aquí. Luego otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro plano.
este conjunto de planos reticulares se llama retículo espacial. Retículo espacial. Lo más parecido a uno de nuestros edificios de las grandes ciudades, donde los forjados se van sucediendo paralelos y la tabiquería, como si fueran otros planos, va intersectando con ellos. Bueno, pues todo este bloque sería una figura que nos puede indicar lo que sería un retículo. Un retículo. Ya no una malla. Una malla sería solo un plano. Esto ya es un volumen de planos, que sería un retículo espacial. Porque ya ocupa un espacio, un volumen en 3 dimensiones. Una fila de retículo, una fila de retículo, por ejemplo esta fila es lo que denominaría una arista. Real o posible. Real si está en el extremo, o posible si cogiéramos esta. O esta. Un plano reticular, un plano del retículo a una cara real también o posible. Y el retículo todo entero espacial, pues ¿a qué? Pues al cristal entero. Dicho retículo espacial se forma por repetición múltiple del elemento paralelepípedo fundamental. Atento, imagínate que el mínimo espacio entre los planos es esto, por ejemplo, que hay aquí. Es decir, como el ladrillo con el que se podría hacer todo el retículo mediante únicamente agregar este paralelepípedo, muchas veces por aquí, en las 3 dimensiones. Este retículo, el mínimo, el más pequeño, es lo que llamamos malla cristalina. O, también se llaman en otros libros, celda unitaria. Malla cristalina o celda unitaria. Y estamos hablando de un volumen chiquitín, pero un volumen, un paralelepípedo. Bravais dedujo la existencia de 14 tipos de retículos elementales o mallas cristalinas. Cada malla viene determinada por 3 aristas que se cortan en un punto, 3 aristas, 1, 2 y 3, que se cortan, a ver, mejor vamos a colocarlas así, que es como las suelen colocar, es decir, como si fuera un triedro. Pues aquí estarían 3 aristas, una arista, otra y otra que se cortan en un punto. Esos son los ejes cristalográficos. El eje A, el eje B y el eje C. Y el A es el primero y prioritario y siempre se le coge al que enfoca hacia el observador. El eje A. Y por 3 ángulos que forman entre sí. Este sería el ángulo alfa, este sería el ángulo beta, y este sería el ángulo gamma. O sea, 3 ejes, 3 ángulos. Bien, lo mismo que le pasó a Howie, le va a pasar a Bravais. Su teoría ha sido modificada. Dice, fue confirmada primero en 1912, por el físico alemán Laue, gracias a la aplicación de los rayos X. A ver, Bravais dice que en 1948, y solo me pone esto,
supongo yo que se referirá a la edad de su muerte, porque para estar en 1912 y ser su teoría confirmada por el físico alemán Laue, que utilizó los rayos X, aquellos rayos que penetraban en la materia, los rayos también llamados Röntgen, que no se pronuncia en alemán, pero bueno, con la salvedad de que mientras Bravais sostenía que en los nudos de las mallas, o en los vértices de la malla cristalina del paralelepípedo, solo había moléculas o grupos de moléculas, Laue con los rayos X dedujo todavía algo más pequeño todavía, más interior, más intrínseco, más pequeño. Es decir, si Bravais se había quedado en una estructura así, a base de moléculas en los vértices, con los rayos X, Laue dedujo que había todavía otros paralelepípedos más pequeñitos que componían a su vez y que estos ya no tenían solo moléculas, sino que tenían átomos y también iones. Entonces, hoy, además, estas partículas no solamente pueden encontrarse en los nudos o mallas de las mallas simples, sino también en otros lugares como, o sea, que estos nudos, dice, no solo se encuentran en la intersección de las filas, componiendo una malla plano, sino que también los átomos y los iones pueden encontrarse, y las moléculas, en medio de las aristas de esa distancia, en el centro de las caras y en el centro del paralelepípedo. Ahí. Entonces esto da lugar a unas mallas ya no simples, que serían las que estuvieran formadas por los vértices, sino que al tener moléculas o iones centradas tanto en cara como en el centro del paralelepípedo, entonces ya se llaman mallas complejas. Normal. Así pues, el estudio de la estructura de la materia cristalina ha esclarecido que existen retículos o edificios donde los protagonistas de las distancias son átomos, y esos serían retículos atómicos. Pero también hay otros retículos donde esas distancias simples están acotadas no por átomos, sino por iones, y esa será dar lugar a edificios o retículos iónicos. Y por último, las anteriores que ya había predicho Bravais, pues serán las de retículos moleculares. En fin, hasta aquí. Es curioso que para la cristalografía necesitamos ese factor de la inteligencia que llaman el factor espacial, que es aquel que nos permite reconocer los cuerpos en el espacio, pero después de haber sido volteados en cualquier dirección, y reconocer que son los mismos. Ah, no, ese es el mismo que... ¿Sí? Sí, lo que pasa es que está en otra postura. Ah, oye, pues yo me creí que era otro. Ah, ese que se ha dado cuenta de que es la misma figura pero volteada es que tiene buen factor espacial, que es un factor muy importante y que no solo lo utilizamos para estudiar cristalografía, sino que lo utilizamos en acciones vulgares y corrientes de la vida. Cuando tú vas a meter un tenedor en una cajita, pues es que ya has calculado que ese tenedor, cuando esté allí, es decir, desplazado de cómo lo ves, va a caber. Has utilizado el factor espacial. Y si le dices a uno, oye, trae 5 sillas, y se pone a ponerlas en un rincón aquí, clac, dice, oye, pero no te das cuenta, ya ha puesto 2, y tú le dices, para, ¿no te das cuenta de que no van a caber? ¿No? No van a caber.
tú ya te las has imaginado las sillas, no donde están que las ves, sino te las has imaginado aquí y puestas en otra postura. Ese sería el factor espacial. Bueno, y seguiremos viendo cristalografía. Hasta luego.